después de perder la memoria en un accidente de coche. Se enamoró de mí, su salvadora, a primera vista. Desde entonces, me ha perseguido con vehemencia y pasión. Le dije, la distancia entre nosotros es demasiado grande. Deberías pensarlo bien. Pero me abrazó fuerte y me propuso matrimonio en público. Al final, tras decírselo a mis padres y a Sasha, acepté. Sin embargo, el día de la propuesta, su primer amor se fue al extranjero, jurando no volver jamás. Después de casarse, de repente lo recordó todo y sintió un gran dolor. Descargó su error conmigo en público, reprendiéndome hasta el cielo, pero en privado, me intimidaba a su antojo. ¿Tan corto de dinero estás que quieres aferrarte a mí? Tenía la cara cubierta de lágrimas. Negué con la cabeza frenéticamente y luego me desmayé asfixiado. Cuando volví a abrir los ojos, el accidente de coche acababa de ocurrir. Eddie estaba atrapada en el asiento del conductor y no podía moverse. Antes de que pudiera dar un paso adelante, mi hermana se abalanzó impaciente, y decidí darme la vuelta e irme. El coche se estrelló contra el parterre junto a la carretera, justo delante de mí, y saltaron chispas por todas partes. Al instante, quedé atrapada en el asiento del conductor y perdí el conocimiento antes de poder reaccionar. Los celos, a mi lado, se abalanzaron sobre mí e hicieron lo mismo que en mi vida anterior. Llamar a una ambulancia y sacar a Eddie del coche con dificultad. La única diferencia era que yo estaba mucho más nervioso que ella en mi vida anterior. Resultó que ella también renació en mi vida anterior. Idris me encarceló después de que recuperara la memoria. Cortó todas mis conexiones con el mundo exterior, dejándome sin posibilidad de pedir ayuda, hasta que los celos me visitaron. En el momento en que vi celos, finalmente vi esperanza. La consideraba mi último recurso, pero solo vi en sus ojos una envidia desmesurada. ¡Qué bonito! Vives una vida de lujo aquí. Hace tanto tiempo que no nos contactas a mí ni a nuestros padres. ¿Crees que ya no somos dignas de ti? ¿Hermanas? ¿Por qué deberías vivir tan bien? Tenía unas tijeras en la mano. En el momento en que las tijeras me atravesaron el corazón, el intenso dolor me dejó sin aliento. Celos sonrió con suficiencia y dijo, no te preocupes. Cuidaré bien de Eddie. El intenso dolor en mi corazón aún me rodeaba, recordándome que esto no era un sueño. Realmente renací, viendo a los celos luchando por rescatar a Eddie del auto. Me di la vuelta y me fui. En esta vida, ya no quiero a mi hermana. Ya no quiero más a Eddie. La noticia del accidente de coche de Eddie pronto saltó a los medios. Pues ella salvó al heredero de la familia Idris. Los celos rodearon a muchos reporteros. Señorita, ¿sabía que la persona herida era de Eddie antes de que la salvara? Frente a la cámara, Celos, un poco aturdida, preguntó confundida, ¿quién es de Eddie? Entonces negó con la cabeza y dijo, no sé quién es, pero sea quien sea. Tenía que salvarlo. Cuando lo vi, era una vida humana. No pude evitar sonreír con desprecio y salí del vídeo. ¿Una vida humana? En mi vida anterior, me mató por sus celos infundados. ¿Acaso mi vida no era una vida? Me estremecí, aún no podía enfrentar la maldad de la naturaleza humana directamente, pero podía mantenerme alejado de ella como en mi vida anterior. Eddie despertó 3 días después de estar en coma. Durante esos 3 días, los celos la acompañaron en el hospital. También aproveché esos 3 días para hacer planes para mi renacimiento y recuperar mi libertad en esta vida. Solo quería vivir mi vida bien y compensar todos los arrepentimientos de mi vida anterior. La voz emocionada de Celos llegó desde afuera. Mamá y papá, he vuelto. Tengo buenas noticias. Eddie me confesó su amor. Mis padres conocían su identidad y este resultado fue justo lo que esperaban. La voz de mi padre sonó fuerte. Mi hija es realmente especial. Se ganó el corazón del heredero de la familia Idris enseguida. De hecho, este resultado también estuvo dentro de mis expectativas en mi vida anterior. Regresé a casa después de que la ambulancia se llevara a Eddie. Tras recibir el alta del hospital, vino a agradecerme. Se enamoró de mí a primera vista y luego empezó a perseguirme. Es solo que en esta vida, lo que importaba eran los celos. Y esos pasos se dieron. Mi puerta se abrió de golpe y entraron los celos. Respiré hondo en silencio y me giré para encontrarme con su mirada. Su mirada inquisitiva me recorrió rápidamente de arriba abajo. Y se acercó y me preguntó con cautela. Eddie me ha confesado su amor. ¿Lo oíste? Parecía querer confirmar si había renacido en mi vida anterior. Antes de morir, usé mi último aliento para sacar las tijeras y clavarlas en su arteria principal. Muriendo con ella, ahora que había renacido, era normal que sospechara que yo también había renacido. Antes de que pudiera decir nada, los celos me dijeron, en fin, después de haberle dicho a Eddie, ya es mío. No tienes ninguna oportunidad. Bajé la cabeza para ocultar la frialdad en mis ojos. Lo salvaste. Es normal que sea tuyo. ¿Por qué me lo dices?
Celos se quedó atónita un momento, como si finalmente creyera que no había renacido. Pero noté que seguía muy preocupada por mí. Bueno, después de todo, cuando te esfuerzas por conseguir algo, siempre te preocupa que desaparezca en cualquier momento. Las preocupaciones de Celos se debían a que, en su vida anterior, solo veía mi glamurosa apariencia superficial. La esposa del heredero de la familia Idris. Viviendo en una lujosa mansión y con una fortuna inagotable. No sabía las atrocidades que Idris haría por su primer amor tras recuperar la memoria. Medio mes después, mi encuentro con Idris fue inesperado. En cuanto entró por la puerta y me vio, se quedó un poco atónito. De repente, apreté los puños con fuerza y un odio intenso se apoderó de mí. Celos me miró con furia y luego sonrió y me presentó a Eddie. Eddie, ella es mi hermana Eleanor. La mirada profunda de Eddie se fijó en mí. Al oír esto, sonrió levemente y asintió. Hola, me relajé en silencio y asentí levemente. En esta vida, ya no tenía nada que ver con Eddie. Los celos la abrumaron. Hermana, Eddie está aquí para hablar de nuestro matrimonio con mamá y papá. Ya me había propuesto matrimonio. Parecía que compartía su alegría conmigo. Pero la satisfacción en sus ojos no se disimulaba en absoluto. Me sorprendió un poco. El desarrollo en esta vida fue rapidísimo. En menos de un mes, ya había llegado a la etapa de casarse. Eso estuvo bastante bien. Di un suspiro de alivio. De verdad, entonces felicidades a ti también. Tengo algo que hacer y necesito salir. Me voy primero. Asentí de nuevo. Pasé junto a ellos y salí. Solo esperaba que Eddie y Celos se casaran pronto y estuvieran unidos. Fui a una agencia inmobiliaria a buscar casa y estaba lista para mudarme. Ya era tarde cuando llegué a casa. A juzgar por el ambiente, supe que Eddie me había propuesto matrimonio con éxito. Pero mi madre parecía un poco preocupada. Como si de repente se le hubiera ocurrido algo. Llamó a Celos para que saliera de la habitación. La brecha entre nuestra familia y la familia Idris es realmente enorme. ¿Su familia te menospreciará después de casarte? Celos me miró y levantó ligeramente la barbilla. Mi matrimonio con Idris no tiene nada que ver con su familia. Mientras Eddie me quiera, no hay problema. Debió pensar que viví una vida tan lujosa en mi vida anterior porque Idris me amaba. De verdad, me tomó como meta en mi vida anterior y quería replicar mi camino por completo. Los celos se me acercaron y de repente me preguntaron, hermana, ¿no encontraste un buen trabajo antes? ¿Por qué no has tenido noticias últimamente? ¿Fue en el sur? ¿Cuándo empezarás a trabajar? Quería enviarme lejos. Resulta que también quiero hablar de esto. Mamá y papá dijeron que me ayudarían a salvar la beca que conseguí antes. Ahora la necesito. Así que, por favor, dádmela. En cuanto supo que quería tomar el dinero, mi madre se enojó de inmediato. ¿Sigues pensando en ese dinerito? Tu padre y yo hemos gastado dinero en tu comida, bebida y educación. ¿No es eso todo? En mi vida anterior, no les pedí este dinero a mis padres. Pero ya había visto su parcialidad hacia Celos hacía mucho tiempo. Es muy difícil admitir que tus padres no te quieren, pero en esta nueva vida, estas cosas ya no me importaban. Pensé en los celos, planeo trabajar y mudarme a vivir sola, pero no tengo dinero. Dado el miedo que me tenía Celos, no podía esperar a que desapareciera. Efectivamente, después de pensarlo un rato, Celos dijo, mamá y papá, denle el dinero a la hermana. Después de casarme con Eddie, les daré todo el dinero que quieran. Mi madre entró en la habitación. Sacó una tarjeta bancaria y me la dio. Aquí tienes, eres un inútil para esta familia. No te preocupes, me mudaré. Sonreí levemente y volví a mi habitación a empacar. En mi vida anterior, después de graduarme de la universidad, recibí muchas ofertas de trabajo, pero quería más emprender. Pero como me casé con Eddie más tarde, todo se interrumpió. Eddie me dio directamente una tarjeta adicional suya. No hay límite, gasta lo que quieras. Emprender es muy difícil. Dije lo que dijera, no me dejó empezar. Más tarde, él mismo invirtió en una cafetería para mí, diciendo que podía considerarse una práctica y que no importaba si perdía dinero. Esa fue la primera vez que perdí los estribos con él. Dijo, no me gustan las mujeres con un enfoque profesional. Entonces me abrazó fuerte. Eleanor, no pienses en eso, solo quédate conmigo todos los días. ¿De acuerdo? De verdad quiero estar contigo las 24 horas del día. Más tarde, me hice cargo de esa cafetería y la gestioné con acento agudo muy bien. Incluso se convirtió en una tienda famosa en Internet. Mientras tanto, también supervisaba otros proyectos y me preparaba para invertir en ellos. Pero todos mis planes se interrumpieron cuando Idris recuperó la memoria. Perdí por completo mi libertad hasta que morí. Cuando recuperé la consciencia, encendí la computadora. De hecho, en mi vida anterior, había logrado atraer inversiones. Pero Idris lo arruinó más tarde. Con el recuerdo de mi vida anterior,
Rápidamente elaboré un plan de negocios, una evaluación de riesgos, una estimación de ganancias, etc. Grace, la vicepresidenta de Kinwas Group, era mi superior en la escuela y tuvimos el mismo tutor. Aunque no nos conocíamos mucho, nos habíamos visto varias veces. Tras concertar una cita con ella, como en mi vida anterior, le entregué directamente el plan de negocios. Grace asintió y dijo: es detallado y completo. Se nota que lo has estudiado durante mucho tiempo. Sonrió levemente. Sin embargo, como no has venido hoy como mi subalterno, te lo diré directamente. Puedo recibir muchos planes de negocios como este todos los días. Si quieres que invierta en ti, tienes que mostrarme la diferencia entre tú y ellos. Dicho sin rodeos, ¿cómo puedo creer que puedes traerme mayores beneficios? No lo analicé para ella como lo hice en mi vida anterior. En esta vida, acabo de decir que puedo ayudarte a asumir el cargo de presidente del grupo familiar de Grace. Grace arqueó las cejas y me indicó que continuara. Vicepresidenta senior Grace, también tengo información confidencial sobre tu prima mayor. Le di una memoria USB. El primo mayor de Grace, Víctor, colaboraba con Idris y podíamos considerarlos amigos antes de que me casara con él en mi vida anterior. Siempre le habían estado recordando a Idris, basándose en sus propias especulaciones sobre mí, que desde que lo salvé hasta que me casé con él, todo era parte de un plan y que yo buscaba su dinero. Después de que Idris recuperó la memoria, Víctor incluso dijo: te dije hace mucho que ella buscaba tu dinero. Créeme ahora, también sabía que el club nocturno a nombre de Víctor se dedicaba a la prostitución. Incluso ayudó a unos peces gordos pervertidos a apoderarse de niñas inocentes. Así que usé sus sucios secretos como muestra de mi lealtad a Grace. Efectivamente, después de que Grace leyera lo que le di, me asignó fondos directamente. Fue Grace quien me dio la noticia de que Idris se casaba con celos. Acabo de enterarme de que la esposa de Eddie es tu hermana. Preguntó confundida. Entonces, ¿por qué no cooperaste con Eddie y viniste a verme? Sonreí con amargura y dije: porque mi relación con mi hermana es aún peor que la tuya con tu prima mayor. Grace asintió con complicidad y se rió. Entonces, me conviene, déjame mostrarte algo gracioso. Le dio varios toques a su teléfono y entonces recibí un vídeo en WeChat. Resultó que Bridget, el primer amor de Eddie, había corrido al lugar de la boda para detenerla. En el vídeo, Bridget estaba llorando. Eddie, me amas, no puedes casarte con ella. Ya no me aferraré a mi orgullo. También puedo salvar la brecha entre nuestras identidades. Por favor, no te cases con ella. ¿De acuerdo? Sin embargo, Eddie ya se había olvidado de Bridget. Simplemente la miró con frialdad y luego la echó de la iglesia. También tuve una profunda impresión de Bridget en mi vida anterior. Después de que Eddie recuperara la memoria, viajó al extranjero para buscarla de inmediato. Y Bridget regresó a China con Eddie enseguida. No lo culpó por perder la memoria ni por enamorarse de otra. En cambio, me encontró y me abofeteó. Si no hubiera seducido a Eddie, yo sería la señora de Eddie. Esa bofetada fue como un interruptor, desatando por completo el odio de Eddie hacia mí. Me encarceló y me humilló a su antojo. Bridget también venía a torturarme de vez en cuando y le demostraba cariño a Eddie delante de mí. Esos días me sentía peor que la muerte. Incluso ahora, al recordarlo, siento un escalofrío por todo el cuerpo. En el vídeo, vi que la mirada de celos al mirar a Bridget estaba llena de locura y malicia. En mi vida anterior, podía matarme directamente para su propio beneficio. Es imaginable que mientras Bridget se fuera al extranjero, celos tomaría medidas en su contra. Inesperadamente, en esta vida, Bridget no se fue al extranjero, sino que se quedó y montó un drama de mujeres peleando por un hombre con celos. Ese día, Gray me envió otro vídeo. Fue en una cena. Bridget iba elegante y siempre andaba por delante de la casa de Eddie. A propósito, celos la sujetó del brazo y la miró con veneno. Víctor, a un lado, sonrió y bromeó. Eddie, ¿de verdad no recuerdas a Bridget? Era tu diosa. Eddie frunció el ceño y miró a Víctor. Ni siquiera te recuerdo. Víctor le dedicó a celos una sonrisa significativa. Últimamente, tu cuñada ha estado gastando mucho dinero. Puedo ver las noticias de que vas de compras como loca todos los días. Entonces deberías aferrarte a Idris con fuerza. Si otras mujeres te arrebatan, tu árbol de dinero desaparecerá. Celos miró a Víctor con disgusto y no dijo ni una palabra. La voz disgustada de Eddie resonó, advirtiéndole a Víctor que dejara de decir tonterías. Entonces apareció otro vídeo. Celos bloqueó a Bridget en la guardia y fuera del salón de banquetes y la abofeteó. Eddie es mi esposo. Te vistes de forma provocativa y andas por ahí delante de mi esposo. ¿Tan desesperada estás que necesito encontrar gente que te ayude? Bridget fulminó con la mirada a Celos, con odio en sus ojos. Justo cuando estaba a punto de contraatacar,
Cayó al suelo de repente. Unos segundos después, Idris se acercó, pasó junto a Bridget y se acercó a Celos, preguntándole nervioso qué había pasado. Celos sollozaba. Esposo, me siento muy insegura. Idris abrazó a Celos y miró fríamente a Bridget. Señorita Bridget, por favor, no vuelva a aparecer delante de mí y de mi esposa. Si no, no me culpe por ser grosero con usted. Bridget se puso de pie. La mirada feroz en su rostro de hace un momento dio paso a la debilidad y la tristeza. Eddie, sé que eres tan cruel conmigo porque perdiste la memoria. No te culpo. Te esperaré, siempre te esperaré. Tras decir eso, Bridget salió corriendo llorando. Idris la persuadió con dulzura. Bueno, no llores, soy tuyo y siempre lo seré. ¿Qué te gusta de la próxima subasta? Tu esposo te lo comprará. Los celos abrazaron a Idris con fuerza. Solo me gustas tú. Sin embargo, ese collar de esmeraldas es bastante bonito, pero un poco caro. El precio inicial es de 30 millones. Idris rió entre dientes. Tonta, mientras te guste, no te preocupes por el dinero. Lo mío es tuyo. El vídeo terminó aquí. Dejé el teléfono, con una mueca de desprecio en mi corazón. Pero también me alegré de poder ver la escena como espectador en lugar de estar involucrado. Por supuesto, lo más importante seguía siendo el proyecto en mis manos. Efectivamente, una vez lanzado el nuevo producto, los pedidos no dejaban de llegar. Este producto permitió a mi empresa trasladarse de un pequeño edificio viejo y destartalado a un parque industrial. Ese día resultó ser año nuevo. Esa noche, Grace me llevó a su bodega privada para celebrar. Aplaudimos y nos emborrachamos, luciendo hermosos vestidos y sosteniendo copas de vino. Salimos al balcón y pedimos deseos de año nuevo bajo el gélido viento. Grace levantó su copa de vino. Quiero derrotar a Víctor y convertirme en la sucesora de la familia Grace. Aprovechando el alcohol, le grité al cielo nocturno. Quiero libertad. Quiero felicidad. Al instante siguiente, unos magníficos fuegos artificiales estallaron y llenaron el oscuro cielo nocturno. Tras el fin de año nuevo, fan de con acento agudo mi propia agencia de MCNE invité a Grace a invertir en ella. Tras leer mi informe, Grace me asignó fondos directamente. Después, fiché a muchos presentadores famosos de redes sociales. Todo estaba listo, y pronto la tendencia de las ventas por streaming en vivo se disparó. Cuando estaba muy ocupado, de repente recibí una llamada de mi madre. Fue entonces cuando me di cuenta de que hacía mucho que no los contactaba. Incluso cuando Jealousy se casó, no me dejaron volver para asistir a la boda. Mis padres ya se habían mudado a una zona residencial, y había varias empleadas domésticas en casa. En cuanto regresé, mi madre me dio una tarjeta bancaria. Hay 200.000, tómalo. Pero no lo gastes a lo loco. Aunque nuestra familia ahora es rica, todo es gracias a los celos. Si la familia de Eddie supiera que tiene que mantener a toda la familia, nos menospreciarían aún más. Sentí la tarjeta pesada en la mano. Sonreí y se la devolví. Retíralo, no me falta dinero. Abrí mi propia pequeña empresa y ya tengo algunos ahorros. Mi madre asintió y tomó la tarjeta. No te preocupes, te la doy si la necesitas. No te vayas esta noche. Todavía tienes tu habitación en casa. Después de decir eso, fue a la cocina. Solté un largo suspiro. Quizás mis padres no me desagradaban, pero simplemente no me querían tanto como a Jealousy. Eran así, y la verdad es que no podía amarlos ni odiarlos. Quizás así era la familia. Mamá, papá, la voz de los celos resonó de repente. Entró y me vio. Sus pasos se detuvieron de repente y luego avanzó rápidamente. ¿Qué haces aquí? Compré esta casa para mamá y papá. Fuera. Mi madre salió inmediatamente de la cocina. Le pedí a tu hermana que volviera. Celos, ¿qué te pasa? Al fin y al cabo, es tu hermana. Ustedes dos no sienten un odio profundo. Ahora que viven bien, ¿de verdad están dispuestos a dejar que su hermana sufra sola y al aire libre? ¿Se preocupó por mí cuando yo sufría? Celos me miró con odio y de repente se rió. Debes estar celoso de mí ahora, ¿verdad? Tengo tanto dinero que no puedo gastarlo todo a diario. Idris es tan bueno conmigo. ¿Crees que sería genial si fueras quien salvara a Idris? Y entonces todo lo que tengo ahora sería tuyo. ¿Verdad? Me acerqué a Celos. Le estás dando demasiadas vueltas. Yo no soy ella. No envidiaré la felicidad ajena. Además, ella no sabía que los días más difíciles aún no habían llegado. Tras decir eso, di un paso atrás, me di la vuelta y le dije a mi madre, no cenaré. Todavía tengo cosas que hacer. Volveré a verte a ti y a papá cuando tenga tiempo. Cuando caminé hacia la puerta, los celos me persiguieron. Eleanor, ¿por qué no te fuiste? Me giré para encontrarme con la mirada inquisitiva y cautelosa de Celos y pregunté con complicidad. Efectivamente, Celos se detuvo y de repente no pudo decir nada. Simplemente me miró con fiereza y se alejó a grandes zancadas.
al ver su espalda inestable mientras caminaba. Me burlé. Ha pasado un año, y todavía teme que le arrebate a Idris. Pensándolo bien, Idris está a punto de recuperar la memoria. 3 días después, cuando vi la foto que me envió Grace donde aparecían Idris y Bridget abrazándose fuertemente, supe que Idris había recuperado la memoria. Fruncí el ceño. El buen espectáculo ya había comenzado. Efectivamente, medio mes después, recibí una llamada de mi madre pidiéndome que volviera a casa rápido. No podemos contactar con Celos. Idris tampoco responde a nuestras llamadas. Mi madre se acercó y me dijo que llamara a Idris rápido. No sé si estaban tan preocupados y ansiosos cuando no pudieron contactarme después de que Idris me impresionara en mi vida anterior. No contesté el teléfono. Si ni siquiera contesta tus llamadas, ¿por qué iba a contestar las mías? La voz de mi madre se alzó. Haz lo que te digo y llama rápido. Algo le ha pasado a tu hermana. ¿No te preocupa nada? ¿Tienes algo de conciencia? Mi padre también me instó a dejar de decir tonterías y llamar rápido. Entonces, ¿por qué no llamas a la policía? Pregunté. Mis padres no dijeron ni una palabra cuando les pregunté por qué tienes miedo de ofender a Idris y a su familia. ¿Verdad? Y eres reacio a ofender a Idris porque tu buena vida actual se la ha dado él. De hecho, mis padres tampoco querían mucho a Gealusi. Tengo una muy mala relación con Gealusi. Ya lo sabes. No me meteré en sus asuntos. Pueden ir a buscar a Idris ustedes mismos o llamar directamente a la policía. Me fui mientras mis padres me regañaban. Seguía igual. De verdad que no podía amarlos. Mis padres se resistían a renunciar a su vida de ricos y no llamaron a la policía porque Idris seguía dándoles dinero. Conocí a Idris en una recepción de negocios. Víctor seguía a su lado. Fue Víctor quien me reconoció primero y dijo con sarcasmo: ¿No es este el cerebro detrás de mi hermana? Miró a Idris. También es tu cuñada, ¿verdad? Tu cuñada es una persona formidable. No solo me superó con la ayuda de mi hermana, sino que su propia empresa ha crecido en tan solo un año. Ahora incluso puede asistir a las recepciones de nuestra clase. ¿No es increíble? Arqueé las cejas. En mi vida anterior, no le dijo esto a Idris. Dijo que yo era una mujer intrigante que quería aprovecharse de él y ascender socialmente. No pensaba hablar con ellos y estaba a punto de pasar junto a ellos e irme. Eleanor. Es la primera vez en mi vida que oigo mi nombre sin ninguna emoción. Lo miré con calma y le dije: mis padres me han contado lo que pasó entre ustedes y los Celos. Bueno. ¿Te arrepientes de haberte casado con ella? Idris se me acercó y me preguntó: ¿quieres defender a tu hermana? Soltó una risa fría y dijo: me envió al hospital y me cuidó allí 3 días y 3 noches. No me digas que desconocía mi identidad y que me tomó como una persona común y corriente y me cuidó también por pura bondad. Incluso si se hubiera ido después de que llegara la ambulancia. Cuando fueras a agradecerle tras recibir el alta, seguirías enamorándote de ella a primera vista. Seguirías insistiendo en casarte con ella y seguirías creyendo las calumnias de los demás y sospechando de su intención original de salvarte. Me burlé y le dije: no te hagas la víctima. No olvides que fuiste tú quien causó el accidente y quien le propuso matrimonio. Nadie te obligó, obviamente. Siempre había actuado según su propia voluntad. En esta vida, le echó la culpa a los Celos. En la vida anterior, me echó la culpa a mí. No era nada. Solo que no quería admitir que sus sentimientos por Bridget no eran tan firmes. Todo esto demostraba que era una persona despreciable. Idris entrecerró los ojos ligeramente. Algo parecía agitarse en el fondo de sus ojos sombríos y turbios. De repente, dio otro paso adelante y, inesperadamente, redujo la distancia entre nosotros. Mi corazón dio un vuelco y, inconscientemente, retrocedí un paso. Los ojos de Idris estaban llenos de frialdad y desprecio. Pensé que la relación entre ustedes, hermanas, no era buena. Ni siquiera viniste a nuestra boda. No esperaba que te importara tanto tu hermana. Le hice una mueca de desprecio. No me molesté en volver a mirarlo y decidí darme la vuelta e irme. El día que mis padres me llevaron a ver a Celos fue exactamente el día en que los Celos me visitaron en mi vida anterior. Y fue ese día que los Celos y yo morimos juntos. Celos no pidió ayuda, aunque parecía un poco cansada. Seguía pareciendo superior y arrogante. Pensé que solo estaba fingiendo valentía. Pero inesperadamente, Celos me dijo que estaba embarazada. No me lo esperaba. Los Celos acariciaron suavemente su vientre. Hermana, ¿sabes lo que significa ser rescatada de una situación desesperada? Antes de que pudiera responder, volvió a reír. Claro, seguro que no entiendes de qué hablo. Pero finalmente entiendo por qué me pediste que saliera contigo cuando me viste aquella vez. Así que así es, por desgracia para Philly, no tienes tanta suerte como yo. Tu vientre no es tan fuerte como el mío. Lo que llevo en mi vientre es al nieto mayor de la familia Idris.
Mis padres se miraron, atónitos. Celos. ¿De qué estás hablando? ¿Qué te pasa? Mamá y papá. Estoy bien, no se preocupen por mí. Celos me miró con las cejas levantadas y luego me miró de arriba abajo. Parece que te va bien. ¿Encontraste a un viejo rico o te convertiste en la amante de alguien? Me daba igual. Eso era todo en lo que mi hermana podía pensar. Mi madre dio un paso al frente y suavemente presionó los celos. No digas tonterías. Tu hermana ha creado su propia empresa y está ganando mucho dinero. Celos la dejó atónita. ¿Qué? ¿Creaste tu propia empresa? Murmuró para sí misma. ¿Cómo es posible? Es imposible. Parecía que acababa de darse cuenta de que existía este camino después de renacer. Se cubrió el vientre de nuevo. Debe haber un hijo en mi vientre. Debo dar a luz al nieto mayor de la familia Idris. Eleanor. Ya te he pisoteado. Nunca podrás superarme. Pensé que los celos se habían vuelto locos. Los celos descontrolados de la vida anterior. La emoción de conseguir lo que quería en esta vida. Y haber sido encerrada y torturada por Idris durante tanto tiempo. Ahora, al saber que empecé mi propio negocio con todas estas cosas acumulándose. Sería extraño que no se volviera loca. Ya había visto lo que debía ver y no me interesó el resto. Hablen ustedes, me voy primero. Antes de irme, ECHE con acento agudo otro vistazo al vientre de los celos. Con la personalidad de Idris. ¿Cómo pudo haber dejado que los celos dieran a luz a ese niño? Hasta ahora, el tiempo que había pasado con Idris debía ser más o menos el mismo que el mío. Pero aún no entendía qué clase de persona era Idris. Así que quizás el verdadero desastre para mi hermana aún no había llegado. En cuanto salí, vi a Bridget acercándose a mí. Me miró, pasó de largo y entró. Me detuve un momento, y entonces oí la voz estridente de los celos. Bridget, sal de mi casa. Bridget preguntó con incredulidad. ¿Estás embarazada? ¿De verdad estás embarazada? Tras una breve pausa, los celos estallaron en carcajadas. Con la voz llena de satisfacción de nuevo. Sí, tras completar mi sesión, estoy embarazada del hijo de Idris. Y es el nieto mayor de la familia Idris. Bridget, ya no estás cualificada para competir conmigo. No solo tú, sino también Eleanor. Las he derrotado a todas. Las vencí a las dos a la vez. Todo es gracias a mi hijo. No, Idris es mío, gritó Bridget. Entonces oí a mis padres jalando a Bridget. Había mucha vida adentro. Sonreí, negué con la cabeza y me alejé. Unos días después, cuando recibí la llamada de mi madre diciéndome que Celos estaba en estado crítico en el hospital debido a una hemorragia masiva durante el aborto. No me sorprendió en absoluto. Cuando llegué al hospital, mi madre lloraba y me agarraba del brazo. Eleanor, a tu hermana le han extirpado el útero. Idris está acosando a la gente. Y esa Bridget instigó a Idris, lo que provocó que su hermana sufriera un aborto espontáneo. Y ni siquiera podrá tener hijos en el futuro. Eres tan rico ahora, debes apoyar a tu hermana y defenderla. Se oían gritos de celos descontrolados desde la sala. Devuélvanme a mi hijo, devuélvanme a mi hijo. Llevaba en brazos al nieto mayor de la familia Idris. En el futuro, todo en la familia Idris pertenecerá a mi hijo. Entré en la sala y vi a Celos, que estaba pálido como un fantasma. Era muy tenaz, justo después de que le extirparan el útero. Aún tenía fuerzas para gritar a todo pulmón. Cuando me vio, la envidia la invadió de repente. Hayden sintió mi obsesión, se quitó la colcha y corrió hacia mí. Pero luego cayó al suelo. Olía a sangre. Los celos se arrastraron a gatas y me aferraron los pantalones. Fuiste tú quien me hizo daño. Eleanor, te mataré, la pateé. Era tan ligera como el papel. Celos, ¿cuándo te hice daño? ¿No elegiste todo esto tú sola? Además, deberías ir con Idris, ir con Bridget. ¿Por qué te vuelves loca conmigo? La expresión de locura de Celos se congeló por un momento. Y luego comprendió de repente. Tú también has renacido, ¿verdad, Eleanor? Tú también has renacido, ¿verdad? Por eso no salvaste a Idris ni te casaste con él. Sabías qué clase de persona era y me empujaste a propósito al fuego. Negué con la cabeza. Realmente no tenía nada que decirle. No podía entenderlo porque nunca pensó que estaba equivocada. Me di la vuelta y salí. Los celos seguían luchando por arrastrarse hacia mí, intentando alcanzarme. Eleanor, no te dejaré ir. Espérame, te mataré. Moriré contigo. Debe ser posible empezar de nuevo. Debo vencerte. Mi madre me detuvo nada más salir. Tanto ella como mi padre estaban desconcertados. Ahora, Eleanor, ¿qué hacemos? Cuídala bien. Me voy. Aparté la mano de mi madre y entré al ascensor. Ya habían disfrutado de los favores de Idris, así que ahora tenían que aceptar las consecuencias. Al salir del ascensor, inesperadamente, me encontré con Idris en la puerta. Mi mirada se posó en su rostro menos de un segundo, y luego estuve lista para irme directamente. Pero él me detuvo. Eleanor, ¿viniste a ver a tu hermana?
No dije nada. De repente, me preguntó confundido. ¿Por qué siempre tengo una sensación indescriptible cada vez que te veo? Tuve esa sensación la primera vez que te vi. Se me encogió el corazón. Acabo de recordar las cosas de mi vida anterior, pero solo siento asco por ti. Sonreí y pasé junto a él. Todavía sentía que la mirada de Idris parecía estar fija en mí todo el tiempo. Unos días después, mi secretaria me dijo que Idris solo quería verme. Creí haber oído mal. ¿Para qué quiere verme? El asistente dijo. Debe ser que quiere cooperar contigo. Hay muchos grupos grandes que quieren cooperar con nosotros ahora. De hecho, mi empresa era muy atractiva ahora. No esperaba que Idris también lo hubiera deseado. De ahora en adelante, si la familia Idris ofrece oportunidades de cooperación, puedes rechazarlas sin más. En esta nueva vida, ¿cómo podría seguir teniendo alguna conexión con Idris? Pero Idris fue muy persistente. Cuando le pedí a mi asistente que rechazara su cita, vino a verme solo. Al pedírselo así, finalmente accedí a la solicitud de Idris de reunirme en la cafetería del polígono industrial. Nos sentamos cara a cara. Señor Idris, no me interesa la cooperación que me propuso. Y tampoco me interesará en el futuro. Yo pagué el café. Disculpe. Tras decir eso, me levanté y me fui. Frente a la cafetería, Idris se levantó conmigo. Eleanor. Siempre siento que tienes una hostilidad inexplicable hacia mí. Y ni siquiera es por celos. ¿Cuál es la razón? Estaba a punto de hablar cuando Idris abrió los ojos de par en par. Antes de que pudiera reaccionar, me empujó, caí al suelo y me dolió muchísimo. Bang, un coche atropelló a Idris. Fueron celos. Más de 3 horas después, Idris despertó en el hospital. Cuando Idris me vio, la incredulidad y la emoción brillaron en sus ojos. Me abrazó fuerte. Eleanor, no estás muerta. Menos mal que no me dejaste. Mi cuerpo se quedó paralizado. Idris me apartó con suavidad y me sujetó los hombros. Las lágrimas corrían por sus ojos rojos. Lo siento, Eleanor, me equivoqué. Te amo, de verdad te amo. No debería haberte tratado así. Empecemos de nuevo. Prometo que no volveré a hacerte daño. Eleanor. Solo te quiero a ti en este momento. Comprendí que Idris tenía los recuerdos de su vida anterior. Lo aparté y retrocedí varios pasos. ¿Tiene sentido decir esto ahora? La expresión de Idris se congeló por un instante. Le llevó un tiempo comprender la situación actual. Sacó la aguja, se levantó de la cama y se acercó. Olvídelo. Mientras estés vivo, está bien. Solo quiero que estés vivo y que estés a mi lado. Aparté sus manos. Idris. Es diferente a la vida anterior. En esta vida, los celos son tu esposa. No tengo nada que ver contigo. Le dolió mi frialdad. No, Eleanor, eres mía, eres mi esposa. Ya que estás bien, me voy. Me di la vuelta y me alejé rápidamente. No quiero volver a ver a este hombre desafortunado. Pero Idris seguía molestándome. Se arrodilló frente a mí y me dijo, lo siento mucho. Creí que amaba a Bridget. Creí que estabas conmigo solo por mi dinero. Pero cuando vi tu cadáver, ya nada más importaba, aunque estuvieras conmigo por dinero. No importa mientras estés bien. Mientras estés a mi lado. Eleanor. De verdad no puedo vivir sin ti. Lo miré con frialdad y le dije, Idris, de verdad que eres un tacaño. Pero, por favor, aunque quieras serlo, aléjate de mí, con una mirada de dolor en sus ojos. Me di la vuelta y me fui. A celos la enviaron a un hospital psiquiátrico porque insistía en que había renacido. Todos pensaban que estaba loca, así que cuando me atropelló con un coche, no tuvo que asumir responsabilidades legales. Durante vidas enteras, Celos intentó matarme en ambas. Desde que renací, solo quería vivir mi vida plenamente y apreciar la libertad que tanto me costó conseguir. No esperaba que los celos me llevaran, paso a paso, a una situación desesperada y destructiva. Ya estaba oscuro afuera cuando salí de la empresa. Eleanor, la voz de Idris provenía de la oscuridad. Miré en dirección al sonido. Con el sonido de pasos, Idris caminó lentamente hacia la luz y se acercó a mí. Parecía demacrado y desdichado, completamente diferente del elegante y noble Idris de antes. Eleanor, cuando fui a tu casa para darte las gracias ese día, me enamoré de ti a primera vista. Nunca antes me había sentido así. Mi corazón latía con fuerza y ansiaba poseer a alguien. Casarme contigo fue como cumplir un hermoso sueño. Cuando dije que quería estar contigo las 24 horas del día, lo decía en serio. Eleanor, me gustas tanto que no podía aceptar que estuvieras conmigo solo por mi dinero. Te torturaba solo porque te odiaba y te guardaba rencor. Pensé que no me querías tanto como yo a ti. No tuvo nada que ver con Bridget. Pero aún así te lastimé y te hice esas cosas crueles. Con Bridget, Eleanor. Todo es culpa mía. No confié en ti. Podríamos haber sido tan felices. Pero lo arruiné todo. Vine a verte hoy para decirte, Eleanor, que te quiero mucho. Así que deberías ser feliz.
Te ayudaré a allanar el camino. Espero que puedas ser feliz para siempre y seguir adelante con buen ánimo. Finalmente, me miró profundamente, se dio la vuelta y regresó a la oscuridad. Me quedé mirando ese lugar oscuro, un poco aturdido. A veces, cuando los hombres son cariñosos, es cierto que el cariño tardío es más barato que la hierba. Los celos y Bridget murieron. Fue Idris quien los mató. Lo arrestaron. Fui a verlo por última vez y le pregunté por qué lo hizo. Dijo que solo cuando no hay celos. Ni yo, ni Bridget en este mundo. Se puede ser verdaderamente feliz. Eleanor, dije que te ayudaría. Colgué el teléfono sin sentirme conmovido ni sentir ninguna fluctuación emocional. 1 año y medio después, Idris fue ejecutado. Mi empresa salió a bolsa. Después de tocar la campana, celebré con los empleados de la empresa por la noche. Grace me llevó de nuevo a su bodega privada. Levantó su copa y dijo, vamos. Felicidades a mí por derrotar a Víctor y asumir oficialmente el control de la familia Grace. Y felicidades a Eleanor por la salida a bolsa de su empresa. Además, ocultando mi obsesión, deseo que nunca nos separemos y que vivamos para siempre. Choqué las copas con Grace. No salimos de la bodega hasta el día siguiente. La dorada luz del sol ya había cubierto toda la tierra. Me quedé bajo el sol y me estiré. Sí, habiendo cumplido mi obsesión, así es exactamente como me siento. Los sueños que no pude alcanzar en mi vida anterior se han hecho realidad uno a uno. Ahora he alcanzado la libertad. Tengo mi propia carrera y también un amigo íntimo. Aunque me tomó 2 vidas recorrer este camino. Finalmente he llegado a mi destino porque decidí brillar con fuerza. Para que no haya montañas que me bloqueen ni mares que me impidan hacerlo.